Este día propuse una ley para poder ayudar y atender a las víctimas de los individuos u organizaciones charlatanas que actúan ilícitamente a través de diversas técnicas de adoctrinamiento, como es el coaching, como las terapias de retiros espirituales, como pueden ser los multinivel, para poder abusar psicológicamente, físicamente y económicamente de las personas que acuden a ellos en buena fe, en búsqueda de ayuda. Estos individuos, estos grupos, estas organizaciones que ejercen persuasión coercitiva, van actuando sin ética, cometiendo fraudes, dejando sin patrimonio a muchas de las familias, ocasionando daños emocionales, llevando muchas veces a las víctimas hasta el suicidio o a la manipulación para poder abusar sexualmente de ellas sin recibir ningún tipo de castigo. Y todo esto ha sido posible debido a la desinformación, a la vergüenza de las víctimas o a la falta de los medios para poderse defenderse legalmente, por lo que resulta urgente que actuemos de manera inmediata para poder aprobar esta ley que nos puede permitir prevenir, ayudar a estas víctimas y proteger sus derechos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a los hechos. La semana pasada, después de muchos meses de trabajo, se ha presentado la ley en la legislatura de la Ciudad de México. Primero vamos a impulsarla en la Ciudad de México, el proyecto de ley de asistencia, y ya estamos trabajando también de forma paralela con otra fuerza o la misma fuerza, pero con diputados nacionales de México para impulsarla a nivel nacional en México. Por supuesto, el proyecto de ley es nuestro proyecto de ley, en el cual estamos trabajando desde hace muchos años, y es un proyecto integral de asistencia a la víctima. No solo asistencia a la víctima, es reconocer la problemática. Tal como les comenté cuando hablamos del proyecto de ley que está actualmente en el Congreso de la República Argentina, aquí no está para una ciudad, está para todo el país. Aquí en Argentina se está por debatir, se está por tratar. Lo más importante que tienen estas iniciativas es que por primera vez en la historia se estaría reconociendo la problemática. Y esto es lo más importante del proyecto. Yo sé que ustedes quieren sangre y quieren que metan a todos presos y que liberen a las víctimas y que sea todo rápido y que puedan asistir. Yo también lo quiero, realmente lo quiero. Lo anhelo, lo deseo, no duermo luchando por conseguirlo. Pero realmente es una problemática tan grave que hay que ir paso a paso. Y el primer paso, justamente, es lograr que los estados reconozcan la problemática. Nosotros necesitamos que el Estado reconozca la problemática. Porque si no se reconoce la problemática, es muy difícil poder hacer algo en contra de estas organizaciones coercitivas. De hecho, no solo se estaría reconociendo la problemática, sino que se estaría llevando adelante de una manera responsable y con los términos adecuados. El proyecto de ley de la Ciudad de México también adhiere a el término que hemos inventado nosotros, que es líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. De hecho, no hablamos de sectas, ustedes ya saben por qué, es un término peyorativo, es un término que no responde a lo que es la problemática en general y lo que es la problemática en la realidad. Muchos vinculan el tema del término sectas a cualquier cosa, y nosotros de esta manera estamos poniendo blanco sobre negro. Entonces está bueno que los fundamentos están muy bien realizados. De hecho, el proyecto de ley es nuestro proyecto de ley y los fundamentos también son nuestros fundamentos. Por supuesto lo hemos hecho en conjunto con el equipo del diputado Chucho Sesma, que es del Partido Verde. Yo entiendo que a muchos seguramente no les gusta este partido político. La realidad que yo desconozco de temas partidarios de México, la realidad que nosotros tenemos que apoyar a los que apoyen nuestra lucha. Entonces, si ustedes están apoyando y quieren que logremos los objetivos, debemos apoyar a la gente que se arriesga e impulsa los proyectos que son a favor de las víctimas. Entonces,
tratemos de dejar a un lado las discordias o las cosas que no hay en común con este partido, si alguno no tiene algo en común, pero sí apoyar esta iniciativa, porque esta iniciativa realmente se merece el apoyo de todos ustedes. Y de hecho, si no logramos el apoyo de la sociedad, no lo vamos a lograr la ley. Entonces, hay que dejar en claro esto. La realidad que en algunas cosas hay partidos políticos que a mucha gente no les gusta y a otros que sí. Yo respeto eso, pero bueno, tenemos que ir con esto, con el tema de la ley. Bueno, como les decía, este proyecto de ley es para la Ciudad de México inicialmente. Es un proyecto de reconocimiento de la problemática y también se crearía un programa que es un programa de concientización, educación, prevención y asistencia psicológica, médica y jurídica para las víctimas de organizaciones coercitivas. Así que es muy importante esto. Está muy bueno el proyecto. De hecho, soy el autor del proyecto. Sí, por supuesto, en la parte de artículos y demás, lo han amoldado a la legislación de México, porque tienen distintos tipos de tipificaciones o maneras de estructurar los proyectos de ley, y el Partido Verde ha tratado de estructurar esto para moldarlo. Pero básicamente es todo nuestro proyecto y quiero pasar a mostrárselos. Bueno, vamos a sacar la cortinita musical. Como ven, acá están viendo el proyecto. Vamos a sacar el bannercito este de Patreon. Lo vamos a poner por otro lado. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a achicarlo. Ahí. Ahí está. Bueno, este es el proyecto de ley. Primero quiero contarles que toda esta movida fue un trabajo de muchos meses, en el cual también hemos recibido el apoyo de Diego Rusarín, de Simón Levy. Ambos nos han ayudado a visibilizar esta problemática en México y está bueno nombrarlos porque realmente ellos cada vez que pueden hablan de la problemática y está muy bueno nombrarlos y darle las gracias públicamente porque ellos son partes de este proyecto y la verdad que lo aprecio mucho. Se lo digo siempre por privado y quiero también dejarlo aquí en este video porque más allá de decir figuro, no figuro, es gente que lo ha hecho con muy buenas intenciones sin esperar nada a cambio. La verdad que se agradece mucho que hayan apoyado esto, que me estén apoyando y que estén impulsando el proyecto desde sus redes y tratando de hablar con quien sea que haya que hablar para lograr este proyecto. Así que bueno, Diego Rusarín y Simón Levy, muchas gracias. Por otro lado, la manera de ellos de estructurar los proyectos de ley es distinto que aquí en Argentina. Ellos comienzan con los fundamentos. Nosotros en Argentina los fundamentos van a lo último. Entonces, cuando a mí me pasó el proyecto estaba medio mareado. Digo, pero ¿cómo es? Ellos primero tenían una idea de hacer un proyecto como anti-coaching. La realidad que yo recibí el proyecto y de hecho comencé a trabajar en este proyecto, en esta iniciativa, cuando ellos me enviaron un proyecto de ley que en la realidad a mí no me gustó y le expliqué por qué y cuáles eran las contras. Y de alguna manera en parte era como darle la derecha al coaching y de alguna manera regularizarlo, digamos. Si bien era, regularizarlo, también se le está dando un blanqueamiento. Entonces yo lo que le traté de explicar es que si uno trata de regular una actividad ilícita, como lo es el coaching, es como que los está blanqueando. Entonces, está mal. De entrada está mal tratar de blanquear algo que es ilícito. ¿Y por qué es ilícito el coaching? ¿Por qué decimos que es ilícito? Primero porque hacen
hay una usurpación de títulos y honores, entregan diplomaturas, prácticamente siempre hay una evasión fiscal porque actúan por izquierda. Pero lo más grave es que ejercen la psicología y la psiquiatría de forma ilícita. O sea, claramente es un ejercicio ilegal de la medicina y la psiquiatría y la psicología. Así que bueno, en este caso yo lo que traté de aclarar fue este asunto. Entonces, yo le fui sincero, le digo, mirá, para mí este proyecto no va. Le digo, la realidad que ustedes si quieren hacer algo con la problemática, creo que podrían adoptar este proyecto, les envié el proyecto y a partir de ahí lo empezamos a adecuar. Los fundamentos también están muy basados en el tema del coaching, cuando el coaching en nuestra problemática es algo menor, así como lo escuchan. O sea, dentro de las organizaciones coercitivas, el coaching es algo muy pequeño. Entonces, la cuestión es que terminamos con el proyecto nuestro prácticamente original. Por supuesto, se le han hecho algunas modificaciones a lo que es la legislación de México. Pero bueno, básicamente he trabajado en todo el proyecto ayudando a la gente de Chucho Sesma para que se pueda presentar un buen proyecto y que realmente pueda ser aprobado y tratado. Así que bueno, el objetivo es expedir una ley de asistencia, protección y promoción de los derechos de las personas víctimas de líderes unipersonales, grupos u organizaciones que ejercen persuasión coercitiva o abuso, generando condiciones y herramientas para el acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos fundamentales que forman parte de la dignidad humana. Esto es concreto y vamos al grano, la vulneración de derechos. Nosotros no nos importa el camuflaje que utilicen. Cuando se utilizan técnicas de persuasión coercitiva, que son técnicas de manipulación y control psicológico para abusar de las personas y vulnerar sistemáticamente los derechos, estamos ante un delito grave. Y lo que estamos intentando hacer con este proyecto de ley es evitar la captación y asistir a las víctimas que han sido captadas por estas organizaciones coercitivas. De hecho, lo que tiene bueno el proyecto, tal como hemos hecho en el proyecto de ley de Argentina, es que no nos basamos solamente en líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas, sino también en las pseudoprácticas que tienen dentro persuasión coercitiva para captar a personas en situación de vulnerabilidad y abusar de ellas, sea bajo cualquier tipo de modalidad, ofreciendo un producto milagro que te va a hacer millonario, que te va a curar mágicamente, o que a través de la venta de un producto milagroso vas a lograr hacerte millonario, no vas a necesitar trabajar, o mismo a través de seminarios donde ofrecen supuestas herramientas milagrosas para lograr abundancia, sanidad y todo esto que suelen ofrecer estas organizaciones coercitivas. En los antecedentes generales, nosotros lo que hicimos es hablar de algunos de los camuflajes que utilizan y hablamos de las actividades más habituales que utilizan: cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multinivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología, umnología, terapias alternativas, entre las que se encuentra práctica New Age como el mindfulness, meditación, bioneuroemoción, descodificación, constelaciones familiares, registros akáshnicos, ayurveda, regresión a vidas pasadas, aromaterapia, reiki, numerología, parapsicología, entre otras. Esto, por supuesto, es muy importante porque hemos ampliado, nosotros en el proyecto de ley en Argentina no habíamos sido tan detallistas en algunas prácticas que sí en este proyecto de ley de México lo hemos hecho. Como por ejemplo
estas pseudoprácticas New Age que se están viniendo tan de lleno a través de las estructuras sanitarias que la están infiltrando de una manera tan agresiva. Entonces, esto es a destacar. Ahí ya tenemos un puntito de ventaja con respecto a el proyecto de ley en Argentina, que algunas de estas características no están. No están porque en mi caso no las había puesto, y bueno, en este de México, que lo tuve que desarrollar otra vez, armar prácticamente de cero, dije, estaría bueno incluir alguna de estas prácticas para enumerarlas y que la gente entienda que detrás de toda pseudopráctica irracional, ritualista, hay alguien que está utilizando técnicas de persuasión coercitiva para captar clientes, para captar víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y abusar de ellos. Entonces, esto me parece muy importante y lo quería destacar. Por supuesto, voy a aclararlo porque hay mucha gente que seguramente no sigue nuestro canal, no conoce la problemática, cuando se refieren a centros terapéuticos para adicciones, por ejemplo, centros culturales de artes marciales. Por supuesto que la mayoría de los centros de artes marciales no son organizaciones coercitivas. Estamos hablando de que hay muchas de estas organizaciones coercitivas que sí utilizan estos camuflajes para captar a personas en situación de vulnerabilidad. Y los pusimos porque justamente son actividades en las cuales les es muy fácil camuflarse para captar a nuevas víctimas. Por eso están detalladas en este caso. Pero no significa, tal es el caso de cultos. No todos los cultos y religiones son organizaciones coercitivas. O sea, las religiones y cultos no tienen nada que ver con este proyecto. Esa es otra cuestión que quería aclarar. Las organizaciones coercitivas son otra cosa. Las religiones y cultos, este no es un proyecto con respecto a religiones y cultos. Sí existen organizaciones coercitivas que se camuflan detrás de todas estas actividades para captar a personas en situación de vulnerabilidad y someterlas. Además que, bueno, la figura de culto tiene muchos beneficios fiscales y otros que les viene muy bien a estas organizaciones. Entonces, yo lo dejo bien aclarado en este proyecto, está muy aclarado. Y después, bueno, hacemos hincapié en el tema de las pseudoprácticas coercitivas, que son pseudociencia, pseudoterapia, productos milagros también, como puede ser el dióxido de cloro, como puede ser hierbas medicinales, como puede ser, bueno, tantos productos como, no sé, medicación placentaria, medicina placentaria, que hacen con los restos de la placenta, hacen vitamina y hacen comprimidos y demás, que realmente no tienen, no es medicina, sino que es un fraude que atenta contra la sanidad, y más si hablamos de mujeres embarazadas, de niños recién nacidos o de personas que se encuentran enfermas. Entonces, esto lo quería aclarar. Bueno, siguiendo con el proyecto de ley, aquí estamos en la parte de fundamentos. Bueno, hacemos mucho hincapié en los derechos del niño, los derechos de la mujer, la comunidad LGTB, que tan vulnerado ve sus derechos. La presión psicológica aumenta cada vez más en el tiempo. Hay un intento de supresión de la identidad. Eso lo dejamos en claro también. Las organizaciones coercitivas, en el proceso de manipulación y lavaje de cerebro, el lavado cerebral, como mal se llama la persuasión coercitiva, genera una disuasión mental, psicológica, una eliminación de la identidad, una supresión de la identidad y un reemplazo de la persona, el sujeto como persona, por ser un objeto más que un sujeto de derecho. Entonces, lo que dejamos en claro es que el mecanismo, las técnicas que utilizan dentro de estas organizaciones y cómo
cómo se vulneran los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, así como también la salud pública. También hacemos hincapié en los derechos del animal, tal como hablamos en el streaming anterior sobre Halloween, donde les hablaba de los rituales y sacrificio de animales. En este caso es lo mismo. Hablamos de la vulneración de los derechos del animal, de muchos de estos animales que son robados, son comprados para hacer rituales donde se los tortura, se los sacrifica con fines ritualistas. Esto, por supuesto, es un maltrato absoluto hacia los animales y la ley que los protege debería contemplarlo. Entonces nosotros lo que hacemos es reforzarlo a través de este proyecto y pedir que se verifique esto y también defender los derechos del animal, que nunca está de más. Bueno, hablamos de las prácticas que se llevan adelante, hablamos de los cambios y el daño que generan estas organizaciones en la personalidad de las víctimas, cómo a través de la manipulación emocional, de los sentimientos alteran la mente y el físico, porque todo lo que generan estas organizaciones no solo es que alteran la psicología, sino el cuerpo. Entonces, a través de las prácticas de control, que es el cambio de hábitos alimenticios, restricciones alimentarias, más bien, restricciones a la sanidad o al sueño, también generan un daño físico, trastornos físicos y mentales que son muy graves. Acá en un apartado hablamos de la situación en general en el mundo. Bueno, hace una mención a Mi Lucha, de la ley que logramos en Córdoba, en la provincia de Córdoba en el año 2011. Hicimos referencia a la ley de Francia, a la de Luxemburgo. Y también hablamos de la vulneración de los derechos de las personas del movimiento LGTB. A mí me interesa mucho hacer hincapié en esto, porque realmente la comunidad LGTB se ve muy afectada por estas organizaciones coercitivas. Recuerden que en estas organizaciones a los chicos que tienen una elección sexual distinta, que quieren a una persona del mismo sexo o se consideran que eligen otro tipo de sexualidad, son condenados, son marcados, son torturados y son desvinculados. La mayoría de las veces son desvinculados de sus grupos, de su grupo de amigos, de su familia y de su comunidad. Esto le produce un daño terrible y de hecho en nuestro canal tienen algún testimonio de algún otro sobreviviente como Leo, que ha contado cómo lo han torturado en una de estas organizaciones para reconvertirlo en heterosexual y así pueda servir a Dios. Entonces, para mí es muy importante que la comunidad LGTB esté presente en este proyecto, porque realmente conozco de primera mano el daño que le generan estas organizaciones coercitivas. Y de hecho pedí exclusivamente, yo incluí, todo lo que están viendo son fundamentos míos prácticamente. También hago un hincapié muy especial, pero muy especial, en las mujeres. Las mujeres son las que más sufren esta problemática, seguido por los niños, que son justamente llevados por sus madres. Entonces, hago mucho hincapié en el tema de las mujeres, los derechos de la mujer. Las mujeres dentro de estos grupos pasan a ser un objeto, una herramienta de los líderes para lograr sus objetivos oscuros. Y la mayoría de las veces son abusadas sexualmente, son explotadas laboralmente, sexualmente, son apartadas de sus hijos. Sufren mucho las mujeres allí dentro, y si lo sabré bien que tengo a mi mamá y a mi hermana captadas aún dentro de una organización coercitiva, siendo torturadas y esclavizadas sexualmente. Así que bueno, creo que las mujeres, ojalá las mujeres
nos ayuden a impulsar este proyecto, porque realmente yo creo que el 75% de las víctimas, de las damnificadas por esta problemática, son las mujeres y después los niños. Entonces, ojalá que las mujeres se hagan eco y el movimiento feminista se ponga al hombro y nos ayude a lograr esta ley, porque realmente es más que nada les va a beneficiar a ellas este proyecto. Bueno, hablamos el tema de identidad de género y todo esto del feminismo y demás. Y por esta parte, yo lo que le había recomendado, que esto sí vino por parte del equipo de Chucho Sesma, es el tema de algunos casos particulares que han despertado la bronca, la queja en la sociedad, o la concientización en la sociedad de México, que son los últimos casos de grandes organizaciones coercitivas que vimos en México, como el caso de Nexium con Rinieri y otros empresarios, hijos de expresidentes, Luz del Mundo también, donde hubo políticos involucrados, empresarios y demás. Así que estuvo bueno que tomen esa recomendación. También se habla de la ley, como les había comentado anteriormente, de Bélgica y Luxemburgo, Francia. Hacemos un apartado. Esto hice algunas correcciones. Hicieron una identificación sobre la situación de México. Los fundamentos inicialmente hacían hincapié en el tema del coaching, que había sido iniciado hace pocos años, que se había tomado mayor conocimiento público esta problemática, pero bueno, nosotros, como hablamos de la problemática en general y el coaching es algo menor para nosotros, es como que lo hemos cambiado esos fundamentos. Pero bueno, básicamente hacemos hincapié en cómo se ha cambiado, cómo ha proliferado en esta última década la problemática en México. Así que también está bueno que haya sido incluido. También se hace un breve panorama, sobre lo que fue la pandemia, el tema de cómo estas organizaciones coercitivas aprovecharon la pandemia para abusar de estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y el tema de la atención psicológica, psiquiátrica, hacemos también hincapié en eso. Y bueno, vamos a la propuesta. La propuesta es ampliar los derechos de las víctimas, básicamente. Hay 15 artículos. Entre que lo que habla es: se pretende crear la ley de asistencia a víctimas de grupo de dependencia y líderes grupales o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos de la Ciudad de México. Les puedo aclarar, voy a responder algunas preguntas que me mandaron en Instagram hace un ratito, que creo va a ser la duda de muchos de los que están acá en el chat. El proyecto de ley también hace hincapié en dar cumplimiento a tratados internacionales y convenciones que México tiene asignado y leyes generales de la Ciudad de México. O sea, este proyecto de ley viene a reforzar y a llenar un vacío que actualmente está totalmente carente de legislación. Entonces, esto está bueno, también se deja en claro que el por qué necesitamos este proyecto. ¿Por qué? Porque tanto en Argentina como en México ya hay un proyecto de asistencia a víctimas, pero es un proyecto general de asistencia a víctimas de delitos, que no tiene nada que ver con esto. Esto es una problemática totalmente ajena a los delitos comunes, que son víctimas de delitos de delincuencia, otro tipo de delitos más comunes. Esto es como algo más agravado, más específico, por lo cual es coherente pedir una ley específica. Entonces lo que se trata es de fundamentar del por qué estamos pidiendo este proyecto. Bueno, acá hay temas, fundamentación legal, que no viene, que lo van a poder leer ahora cuando yo les comparta el link, lo van a poder leer, lo van a ver en la descripción el link,
Ustedes van a poder entrar y leerlo completo el proyecto. A mí me interesa ir al grano. El tema de los artículos. Dijimos que tiene 15 artículos este proyecto de ley. Tiene más artículos que el proyecto de ley que se ha presentado en Argentina. ¿Por qué? Porque se manejan distintos los diputados. Aquí en Argentina la idea es que entre el proyecto, creo que el nuestro acá en Argentina le han dejado 11 artículos. En el de México me han respetado todos los artículos que tenía, que creo que prácticamente son todos. Y en Argentina no, pero por cuestiones de legislación y de comisiones. Entonces, la idea de los legisladores en Argentina es que esto vaya a comisión y que en la comisión se vayan agregando estos artículos a través del debate. Entonces, en la de México directamente se han puesto todos los artículos, que está bárbaro también. Y esa aclaración la quería hacer porque cuando hagan una comparación entre ambos proyectos van a ver esta diferencia que es bastante importante. Bueno, se habla de qué va a ser la ley en el artículo 1. De quién se considera víctima en este caso, igual que es muy parecido al proyecto de Argentina. Creo que es igual, si lo ven es igual. El reconocimiento como víctima de quién hablamos. Se deja aclarado acá en el artículo 4 cuáles son las definiciones certeras, porque para no encontrar vueltas ni contras de nadie que diga, no sé, ¿quién es una víctima de una organización coercitiva? Entonces, acá lo que se hace es especificar. Por ejemplo, en el primer ítem dice la destrucción de la personalidad o que la dañen severamente. La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación afectiva de la persona con su entorno social habitual y consigo mismo. Quiero aclarar lo siguiente. Estos son una serie de ítems y no siempre están presentes todos. Por supuesto que cuando hay el accionar de una organización coercitiva, hay muchos de estos ítems que se pueden dar a la vez. Por eso quería aclararlo, porque muchos van a decir, bueno, puede estar uno, o pueden ser todos, o pueden ser... No, puede ser uno, pueden ser varios, o pueden ser todos. Bueno, la utilización de técnicas de control ambiental, emocional y cognitivo sobre individuos o grupos de individuos de cualquier edad. La inducción a la realización de actos de cualquier índole, viciando la voluntad de la víctima. Eso es la coerción psicológica. Bueno, los ítems más importantes es justamente actividades relacionadas a la explotación sexual, laboral o de cualquier índole, reducción a la servidumbre, técnicas de abuso grupal. La verdad que está bastante detallado el tema de las técnicas que se emplean para no dejar nada libre al azar, que alguien pueda decir, no sé, hay algo que no queda claro. En el artículo 6 habla de los objetivos del programa. Hablamos de asistencia interdisciplinaria e integral a las víctimas tras analizar cada caso particular, por supuesto, y analizar los daños que le han generado a las víctimas para poder tratarlas adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que al detectar, el gran problema que tenemos hoy en día es que muchas víctimas no saben, no se reconocen como víctimas de un delito. Entonces, lo importante de este proyecto de ley es que ante una duda, primero, que desde el Estado se van a realizar campañas de concientización y prevención y educación. Por lo cual, mucha gente, muchas víctimas que no saben que están siendo víctimas de un delito, de una organización coercitiva, se van a reconocer automáticamente como víctimas. Por lo cual, van a pedir la asistencia psicológica, médica o jurídica si corresponde. Entonces, lo bueno de esto es que mayor gente, mayor víctima, vamos a tener mayor caudal de denuncias.
Y al tener mayor caudal de denuncias, vamos a activar la legislación penal. Lo bueno de todo esto, que yo me adelanto porque me encanta este proyecto, pero voy a ir punto por punto. Bueno, básicamente en el artículo 6 lo que habla es del reconocimiento de la víctima y del tratamiento que se le va a dar. El tipo de asistencia. Se van a elaborar y ejecutar programas de monitoreo y evaluación de la situación de cada víctima y su asistencia complementaria cuando lo recomiende el equipo interdisciplinario. O sea que esto está bárbaro, porque va a haber un equipo que se va a tener que especializar en la problemática. Vamos a tener que capacitar a las autoridades, a la gente que da asistencia a la víctima, al Poder Judicial, a las fuerzas de seguridad. Entonces, la gente que las víctimas van a tener un lugar donde recurrir con gente que va a conocer la problemática. Eso está espectacular. Hoy en día, ¿qué sucede? Cuando las víctimas, primero, las víctimas la mayoría no se reconoce como víctima de delitos porque no conoce la problemática. Ya con esta ley, muchas de esas víctimas se van a reconocer como víctimas y van a tener un lugar donde ir a denunciar. Entonces, ahí van a poder recibir asistencia con gente que además va a conocer la problemática y va a poder dar la asistencia. Cosa que hoy en día no hay. No hay un lugar de asistencia que conozca la problemática. No hay profesionales que estén capacitados. Por lo tanto, esto es fundamental. El punto 5 del artículo 6 habla de trabajar transversalmente para implementar políticas y medidas entre las dependencias del gobierno e institutos de investigación y además instituciones públicas y privadas que estén vinculadas a la atención y el estudio de la persuasión coercitiva, así como con centros de educación universitaria para que las y los estudiantes tengan preparación en las materias de la presente ley. ¿Ustedes leen esto? Esto es re importante, chicos. Lo que nosotros queremos lograr es que de forma paralela y transversal, este observatorio que se va a crear en la Ciudad de México, y futuramente, si logramos la ley de México, lo mismo, para todo México, es que se trabaje de forma transversal con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, Derechos Humanos, Ministerio de Salud. Entonces, lo que vamos a lograr es que desde todos los ministerios y desde la educación se trabaje en la problemática. Entonces, esto a mí me encanta. Esto para mí es algo súper importante. Porque es trabajar en la concientización, capacitación, educación, prevención y profesionalización de la problemática. Porque además, lo que estamos impulsando es que en las carreras universitarias, abogacía, psicología, psiquiatría, medicina, se incluya la problemática. Y que todos los profesionales que se reciban en un futuro cercano, se reciban con los conocimientos adecuados para enfrentarse a casos donde hay víctimas que están siendo víctimas de una organización coercitiva que utiliza pseudoprácticas coercitivas o que tiene prohibiciones sanitarias, por ejemplo. O prohibiciones sobre las vacunas, o que utilizan tóxicos como medicina. Esto lo que abre un nuevo paradigma es cómo tratar a los pacientes y cómo curarlos y lograr salvar vidas. Recuerden que muchas de las víctimas de estas organizaciones y pseudoprácticas coercitivas están obligados a utilizar ciertos tóxicos o pseudoprácticas que no sanan o tienen prohibiciones de recibir ciertos tratamientos como transfusiones sanguíneas, como trasplantes de órganos y otras
otro tipo de intervenciones quirúrgicas que se oponen. Entonces, esto va a estar muy bueno. Estos son artículos súper importantes para mí, porque nos estamos metiendo de lleno en lo más importante, que es generar una estructura sólida de profesionales que el día de mañana en la sanidad pública o privada van a estar capacitados para atender a las víctimas. Hoy en día, psicólogos, abogados no están preparados. Si una víctima quiere denunciar y va a un abogado, los abogados no conocen la problemática. Por lo tanto, es muy difícil trazar estrategias jurídicas exitosas sin conocer la problemática y sin conocer cómo funcionan estas organizaciones. Entonces, con estas herramientas estaríamos preparando un ejército que va a asistir a las víctimas y va a luchar en contra de las organizaciones coercitivas, utilizando incluso las tipificaciones actuales, los delitos que sí están tipificados actualmente. Bueno, el ítem 6 habla de la difusión pública de estas medidas de prevención, sensibilización y concientización de la peligrosidad de las organizaciones, grupos o personas que ejercen persuasión coercitiva. Hacer campañas públicas, ¿se imaginan? Campañas públicas para que la gente conozca cómo actúan estas organizaciones coercitivas. Para mí es algo soñado. Bueno, el artículo 7 habla de las siguientes funciones que va a tener el programa. Investigación, que eso está bueno. Por ejemplo, hay muchas pseudoprácticas que no están estudiadas. Si bien saben que es un fraude sanitario, necesita el Estado tener pruebas sólidas de que es un fraude. Entonces, nuestra idea es impulsar investigación en las universidades públicas para generar fundamentos sólidos y que el Estado prohíba estas pseudoprácticas y que la justicia tengan claro de que estas pseudoprácticas son fraudulentas y que atentan gravemente contra la sanidad pública. Entonces, esto está muy bueno y es muy importante. Cuando una víctima va y dice me está pasando esto, va a recibir la asistencia psicológica, pero a la vez debe recibir la asistencia jurídica para impulsar las denuncias correspondientes. Entonces, esto también está bueno. Hay mucha gente que por ahí dice, bueno, pero la culpa fue mía, porque estas organizaciones siempre suelen culpabilizar a la víctima. Entonces, de esta manera el abogado le va a decir, no, vos no tenés la culpa. El culpable es el líder, la organización, y lo que te han hecho se puede constituir en estos posibles delitos. Es viable denunciar estos delitos. Entonces, está bueno impulsar esas denuncias en la justicia y que la justicia pueda investigar esos posibles delitos y muchas veces llegar a descubrir otros delitos más graves en el medio. Así que eso es muy importante. Bueno, acá habla de coordinar acciones con otras autoridades de México, federales y no federales. Bueno, proteger a las víctimas, a las personas, reintegrar a las víctimas a la comunidad. Eso está bueno porque lo que se trata de hacer es implementar no solo la asistencia la asistencia psicológica y médica, sino también darle una asistencia social a las víctimas para que se logren reinsertar en la sociedad. Ustedes como ya saben y como ya lo expliqué muchas veces, las organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, generan una dependencia, una fuerte dependencia emocional, una adicción a estas organizaciones. Entonces, así como sucede en otras problemáticas, como cualquier otra adicción, está bueno que a las personas, además de asistirlas, se las trate de reinsertar a través de una ayuda social,
a través de un empleo. Así que bueno, esto es muy importante, ya que muchas personas, muchas víctimas, son esclavizados durante 30, 40 años y cuando son liberadas, cuando logran liberarse, es muy difícil que logren recuperar su independencia en todo aspecto. Y una de ellos es la independencia económica del grupo y laboral. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los sobrevivientes son explotados laboralmente y el líder le dice de qué tiene que trabajar, cuántas horas, dónde debe trabajar, si puede estudiar o no puede estudiar. Entonces, lo que se trata de hacer a través de esto es utilizar la infraestructura del Estado, que básicamente es la misma estructura que tienen para asistir a las víctimas de trata de personas, en reinsertar y ayudar a lograr nuevamente la independencia emocional de las víctimas que han sido sometidas durante tanto tiempo. Aquí habla del tema de la Secretaría de Salud, así que está bueno para que trabajen también en el proyecto. ¿De qué parte de la ley se va a tratar en cada lugar, digamos? Porque acá en una parte habla del artículo 10, cuando se trate de mujeres víctimas, la Secretaría trabajará de manera coordinada con la Secretaría de la Mujer. Bueno, lo que habla básicamente es que se va a crear una Secretaría especializada y esta Secretaría va a trabajar, como habíamos dicho en un comienzo, se va a vincular con otras secretarías, ministerios o instituciones del Estado para brindarle la asistencia correspondiente a las víctimas según su necesidad. Por ejemplo, si necesitan asistencia psicológica, seguramente van a recurrir a sanidad. Si necesitan asistencia social, a desarrollo social. Bueno, esto lo van a ir verificando. Es un tema más que nada de funcionamiento que yo no conozco. Porque varía según cada gobierno esto y cada estructura de gobierno, más que nada. También habla de las personas de cuando las víctimas tengan una discapacidad, adultas, mayores o menores de edad. Va a trabajar coordinadamente con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Esto está bárbaro. Esto está bárbaro porque muestra cuán viable es el proyecto y con quiénes van a poner en práctica este proyecto. Así que está muy bueno cómo se ha desarrollado. Bueno, va a haber un registro. Acá lo más importante es esto: la creación del observatorio. Esto es muy importante porque el observatorio funciona de forma independiente y va a generar informes, que es lo que a nosotros nos interesa, y no solo desarrollar informes, sino alertar a la población sobre diversas organizaciones coercitivas o pseudoprácticas que se ha determinado que son peligrosas para la comunidad. Entonces, si alguna víctima, no sé, sospecha que el lugar donde está yendo puede llegar a ser una organización coercitiva, puede recurrir a este observatorio que quizás tiene un registro, va a desarrollar un registro con nombres y puede verificar, ¿está este nombre en el registro del Observatorio de Organizaciones Coercitivas? No sé. Brahma Kumaris, Arte y Vivir, ¿figura acá? Bueno, van a tener un lugar donde poder informarse y también recibir estas alertas, que está muy bueno. Así que esto está muy bueno. El tema del observatorio para mí es muy importante. Y es importante porque a veces al poder político acceden grupos de poder que están con estas organizaciones coercitivas. Entonces, teniendo un observatorio independiente, te da una chance que sea más difícil de anular nuestra lucha. O sea, que venga uno y diga, no quiero más esto, no quiero más. Cerramos el observatorio, le va a ser más difícil. Así que bueno, se va artículo 14, las autoridades mencionadas en el presente capítulo, así como las alcaldías
deberán realizar campañas permanentes de difusión e información que ayuden a identificar y prevenir la captación de personas con fines de persuasión coercitiva. Eso está bárbaro también. Imagínense que te hagamos campaña de concientización y que te digan: tené cuidado con esto, que podés ser víctima, o que te muestren cuáles son las técnicas que emplean. Si las víctimas, las posibles víctimas, la sociedad en general, conocen el accionar de estas organizaciones, va a ser mucho más difícil que sean captados. Así que está muy bueno. Así que bueno, acá habla de temas legislativos. Habla que se debe reglamentar dentro del año posteriormente a la sanción de la misma. Y bueno, acá está la firma del diputado y demás. La verdad que a mí me encanta el proyecto. Está muy completo el proyecto. El observatorio va a estar muy bueno. Por supuesto, el observatorio tiene que tener alguien que lo dirija. Posiblemente me mude a México. Nah, mentira. No creo que me mude a México, pero por supuesto tiene que ser gente formada. Ojalá que esto... yo la verdad no conozco México. Acá en Argentina a veces se pone al mando a gente que no conoce ciertas problemáticas porque son temas partidarios, políticos. No sé cómo se manejan en México, ojalá que no. Ojalá que pongan gente capacitada, que no tenga un tema partidario de por medio. Así que bueno, quiero creer. De igual manera, ustedes saben que acá tendrán a alguien que si se hace de esto algo que no es lo adecuado, lo vamos a decir. Pero bueno, el observatorio va a estar muy bueno para México, para la Ciudad de México, porque todos saben, por más que sea, no sé, supongamos que logramos solamente la ley en la Ciudad Autónoma de México. Autónoma, no sé. La Ciudad de México. La Ciudad de México va a trabajar en la Ciudad de México, sí, pero ese observatorio va a recibir denuncias de todo México. Porque las víctimas pueden vivir en la Ciudad de México y haber sido víctimas en otro distrito. Entonces, básicamente tener un observatorio va a ser bueno para todo México, no solo para la Ciudad de México. Entonces, esto es un golazo. Es un golazo. A ver, voy a leer algunas consultas de Instagram. Las voy a leer acá, así, más derecho, más fácil. No las pongo en pantalla porque es más lento. Hice captura de alguna, a ver. Marina Sciarretta, italiana me parece. ¿El proyecto intenta regular las prácticas de estas organizaciones o solo dar asistencia a las víctimas? Bueno, Marina, el proyecto no es una tipificación penal en contra de las pseudoprácticas o en contra de la persuasión coercitiva como un delito per se, sino es una ley pro asistencia, es una ley íntegramente de reconocimiento de la problemática y de estudio, capacitación y prevención y asistencia. Es una ley que no puede tener ninguna contra. Nadie puede levantar y decir yo estoy en contra de esta ley porque es una ley a favor de las víctimas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? A corto plazo o de forma paralela se va a trabajar en un proyecto de ley en la tipificación penal porque es necesario. Ahora, no sabemos si esto se va a dar de forma paralela al tratamiento de este proyecto de asistencia y reconocimiento o quizás se da de aquí a unos años. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto mi proyecto completo de ley tenía todo tipificado. Era un proyecto larguísimo y el problema era que
la segunda parte, que es la parte donde vamos a tener más resistencia de estas organizaciones y donde van a utilizar todo su lobby político y mucho dinero en comprar voluntades para que no se apruebe el proyecto de ley, también iban a tirar abajo el de asistencia a la víctima y reconocimiento de la víctima. Entonces, es una estrategia legislativa para ponerlos contra la espada y la pared, que tengan que sí o sí aprobar este primer proyecto, que es de reconocimiento y asistencia. ¿Y qué va a suceder? En un futuro cercano, al existir un observatorio, un registro, al tener autoridades capacitadas, un poder judicial capacitado que pueda recibir las denuncias y lograr fallos y sentencias en contra de estas organizaciones, vamos a lograr una tipificación penal. Entonces, es todo un paso a paso. César BLZ. ¿Cuáles serán las primeras prácticas coercitivas en ser ilegales? Bueno, es más o menos parecida a la anterior. César, este proyecto no tipifica ninguna práctica, no prohíbe absolutamente ninguna práctica ni pseudopráctica. Por lo cual, pseudoprácticas que no están reguladas ni tipificadas como un delito, las van a seguir haciendo. La diferencia es que las víctimas van a poder reconocerse como víctimas, van a poder recibir asistencia y el Estado va a poder informar sobre el daño que generan estas prácticas. Entonces, esto es lo bárbaro y lo importante. Es un paso a paso, como les dije anteriormente. Hay alguien que tiene un nick medio complicado. AQBR95, es una chica. ¿Va en contra de todas las iglesias? Bueno, no va en contra de las iglesias ni cultos. Porque básicamente Tamayo, ¿cómo va? Que claramente la ley no es en contra de las religiones ni los cultos. Por lo tanto, no es una ley en contra de las religiones y cultos, es en contra de las organizaciones coercitivas. Sí hay muchas organizaciones coercitivas que utilizan pseudoprácticas coercitivas y utilizan camuflajes como supuestos cultos. Existen. Pero no es en contra de las religiones y cultos esta ley. Así que no estén preocupados las religiones y cultos. Y de hecho, las religiones y cultos de bien deberían apoyar nuestro proyecto de ley. Deberían apoyar a las víctimas de organizaciones coercitivas. Porque si ellos luchan por el bienestar de la comunidad, deben apoyar nuestra iniciativa. Nuestro proyecto de ley es en contra de las organizaciones coercitivas. Es a favor de la libertad de culto. Entonces, está bien. También es bienvenida la gente que profesa una religión, un culto, porque tienen derecho a creer, siempre y cuando no exista ninguna organización coercitiva que cree un supuesto culto o religión para vulnerar los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, la sanidad. Entonces, tengan cuidado con eso. Y aclaramos siempre esto. No estamos en contra de ninguna religión ni de ningún culto. Por supuesto que no. Estamos a favor de los cultos. Por eso es este proyecto de ley también. Porque hay mucha gente que realmente quiere creer y quiere profesar una religión. Y está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Lo que el Estado tiene que hacer es resguardar a la comunidad de organizaciones criminales que se escriben como religiones y cultos cuando no lo son. ¿Y cuándo no lo son? Cuando están creadas con un fin delictivo. Cuando captan a personas en situación de vulnerabilidad para sacarle su dinero, para separarla de su familia, para torturarla, abusarla, quitarle sus bienes, explotarla laboralmente, sexualmente. ¿Está claro? Entonces,
Hablamos de una vulneración sistemática de los derechos. Entonces, las religiones y los cultos no tienen nada que ver con nuestra lucha. Por eso está bueno aclararlo esto, Mariale, ¿dónde lo puedo leer? ¿Y contempla ayuda psicológica para las víctimas? Bueno, lo van a poder leer acá en la descripción. Se los voy a dejar un link. Lo acabo de subir al Google Drive. Por supuesto, va a tener asistencia psicológica, médica y jurídica para las víctimas. Alejandra Nuz, ¿dónde la puedo leer? ¿Sabe de ella? Saludos y gracias por tu labor. Bueno, lo mismo. La van a poder leer acá en la descripción. Van a tener el link y demás. ¿Qué más? Esperen que yo había hecho otra publicación reciente. Y quiero leer todos. Quiero leer todas las preguntas de Instagram. Y ahora voy a leer las preguntas de acá del chat para responderlas. Porque realmente me interesa no dejar ninguna duda sobre este proyecto. Acá está. Wow. Orki Wizard pregunta: como ciudadano, ¿cómo puedo apoyar para que esta ley se apruebe? ¿Cómo se pueden apoyar, chicos? Sumándose a nuestro Patreon para que nosotros podamos seguir haciendo contenido audiovisual, podamos seguir dándole voz a las víctimas, a los sobrevivientes, podamos seguir trabajando en estos proyectos, porque realmente a nosotros, quiero aclarar esto, el Partido Verde, ni Diego Rusarín, ni yo no he recibido no he recibido dinero, no he cobrado la asesoría, no he cobrado por mi proyecto de ley, ni por mis estudios, ni por nada. Este proyecto de ley ha sido voluntariamente cedido por mí y he trabajado de forma gratuita en el proyecto desde el inicio, como ha sucedido acá en Argentina. Por supuesto que si tengo que viajar a México a impulsar o asesorar y demás, ahí sí, por supuesto, se tiene que acordar porque es un trabajo, tengo que viajar y realmente tendría que abandonar mis otras actividades, pero al día de hoy yo no he recibido ningún dinero ni nada por el estilo, ni hay un tema partidario detrás de esto. Esto lo quiero aclarar, que yo siempre apoyo a los partidos políticos que apoyan a las víctimas y apoyan nuestra lucha. Entonces, tal como le dije, aquí va a haber un montón de gente que no le gusta el Partido Verde, como sucede en Argentina, que hay mucha gente que no le gusta el Frente para Todos, que es el partido que impulsa acá en Argentina la ley. Nosotros, si queremos impulsar la ley y realmente nos interesa que una vez en la historia se acuerden de nosotros, tenemos que cerrar los ojos y apoyar a la gente que está impulsando este proyecto. Apoyarla votándola, apoyando el proyecto, difundiendo estos videos. Cuando ustedes ven el video en YouTube pueden compartirlo, comentarlo, difundirlo, pedirle a sus amigos que vean el contenido, que se sumen, se suscriban. Los que puedan, que se suscriban a Patreon, que aporten, que puedan aportar $1, $3 o lo que puedan. Y si no pueden, que no tienen $1, $1 o lo que sea, que nos ayuden compartiendo, difundiendo, porque realmente hay un montón de formas de ayudar. Nosotros hacemos hincapié en el tema del Patreon porque no tenemos recursos, o sea, todo lo que hacemos sale de nuestro bolsillo, de nuestro tiempo. Tengo 30 años trabajando ad honorem, entonces por eso les digo, realmente necesitamos lograr recursos para lograr llegar a hacer este contenido. Y básicamente debo decirles que todo el apoyo no va solo a esta realización de contenido, sino a la asistencia de víctimas. Ustedes saben que muchas de las víctimas que hemos hecho los episodios sobrevivientes, muchas de ellas están con tratamiento psicológico de gente que hemos logrado nosotros darle tratamiento psicológico. Por supuesto que hay una asesoría que es paga en nuestro sitio leyantisectas.com. Hay una asesoría personalizada que sí es paga. Le pusimos una tarifa de $30, como no sé, para poner algo, pero sí, lo que es personalizado se tiene que cobrar algo, porque si no, no hay manera de hacer todo ad honorem. O sea, yo esto se los quiero dejar en claro y soy totalmente transparente con ustedes.
A ver. Bueno, acá dice uno, Cervantes dice, no es pregunta, pero te felicito por tu esfuerzo y trabajo. Saludo desde... no llego a ver todo, a ver si puedo leer. A veces me pasa que no. Saludo de México, muchas gracias. A veces soy medio tronco usando Instagram. Jessica dice, también se incluyen víctimas de organizaciones que hacen las ceremonias de... no dice, se quedó sin... La ley habla de víctimas de organizaciones coercitivas. Así que cualquier persona que haya sido víctima de una organización o una pseudo práctica donde se utilizan técnicas de persuasión coercitiva para captarlas, puede acceder a una asistencia de psicológica o médica. Doc Perro TJ. ¿Esta ley funcionaría mediante la denuncia únicamente? No hace falta que la víctima denuncie. No hace falta. Inclusive puede ser de forma anónima. Esto está bueno también aclararlo, porque hay muchas personas que son víctimas y no se sienten culpables porque dentro de estas organizaciones los culpabilizan. Entonces está bueno decirles que no hace falta denunciar ante la justicia para recibir la asistencia. Ustedes van a poder recurrir a esta Secretaría de Asistencia y van a poder recibir la ayuda adecuada. Por supuesto, les van a preguntar y van a analizar el caso para saber cómo los pueden ayudar. También pregunta Doc Perro, el mismo usuario. Tengo un montón de preguntas, dice. Si es aceptada y pasa, ¿para cuándo aproximadamente entraría? Bueno, gente, los temas legislativos son bastante complejos. Realmente nosotros tenemos que hacer mucha fuerza para que la traten y para que la aprueben. O sea, son dos pasos: para que la traten y para que la aprueben y para que la reglamenten también. Porque hay muchas leyes que a veces uno tiene que hacer esfuerzo porque la aprueban y quedan ahí paradas hasta que alguien la reglamenta. El reglamentar la ley es que la pongan en curso. Y el que la traten es que el proyecto que un diputado está proponiendo sea tratado en Cámara. Y luego pedir que lo aprueben. O sea, realmente es un caminito que tenemos que transitar. No es que esto ya está. Edgar, ¿cuál es la estrategia de prevención para que la gente ni siquiera llegue al culto? Bueno, culto, quiero aclarar, hay gente que le dice culto a las sectas en Estados Unidos, muchas veces le dicen culto. Por ejemplo, acá en Argentina, religiones y cultos se utiliza para hablar de una religión, de un culto, de un culto establecido. Por supuesto, hay organizaciones coercitivas que se camuflan como tal, por eso hago la aclaración. Él se refiere a que llegue a una organización coercitiva. Bueno, la estrategia es a través de la prevención, como sucede con cualquier campaña de concientización, prevención. Hay un montón de estrategias, eso lo va a determinar la Secretaría, pero yo calculo que va a ser campañas como sucede con cualquier otra adicción o como la trata de personas. Así que esa es la estrategia: evitar que sean captadas las personas en situación de vulnerabilidad y también educar para que las personas conozcan las técnicas, los mecanismos y puedan evitar ser captadas y reconozcan cuando se están utilizando estas técnicas de persuasión coercitiva. César Cárdenas, ¿se castigará el coaching? Bueno, vuelvo a aclararlo. Este proyecto no es una tipificación penal. No prohíbe ninguna práctica ni contempla como delito nada. Es una ley de asistencia a víctimas. Y por supuesto, las víctimas de los gurús, las organizaciones coercitivas dedicadas al coaching, van a poder denunciar y recibir la asistencia correspondiente. La ventaja es que el coaching de por sí es un delito. Es un delito. Pero bueno, muchas veces no lo sabe la gente que sí es un delito y sí se podría accionar legalmente. Fraude, estafa, ejercicio ilegal de la psicología, la medicina, la psiquiatría. O sea, hay herramientas que se pueden utilizar. Entonces, una víctima cuando vaya a pedir asesoría, asistencia, lo van a poder asistir
y asesorar jurídicamente para que estas denuncias sean interpuestas donde deben ser y que puedan llegar a buen puerto. Omar dice, ¿aplica para Guadalajara, Jalisco? Bueno, primera instancia, Ciudad de México es ese proyecto. Estamos trabajando en impulsarla también a nivel nacional en México. Así que bueno, ojalá que pronto tengamos ahí novedades, que yo creo que estamos muy cerca. Olga pregunta, ¿se podrá denunciar aún cuando hayan pasado más de 6 meses? Sí, esto no se establece en ningún tiempo, porque la víctima es víctima antes de la captación, durante la captación, luego de la captación y luego de lograr liberarse o salirse de la organización. ¿Por qué? Porque el daño persiste. Entonces, por supuesto que va a poder recibir la asistencia, y por supuesto que si es un delito que no hayan pasado muchos años y que esté tipificado, lo van a poder denunciar. Bueno, estas son las preguntas que estuve en Instagram. Ahora voy a leer algunas preguntas del chat. Para los que quieran preguntar, veo que está bastante activo el chat y están bastante contentos muchos. La verdad que me alegra mucho, porque la verdad que esto es mucho trabajo y me pone muy contento que haya tantos amigos en México que estén apoyando esta iniciativa. Marín pregunta, ¿qué tendría que hacer en mi país para comenzar a promover una ley semejante? Bueno, nosotros podemos apoyarte todo este trabajo. Tenemos que hacer ruido y llegar a... Primero lo que hay que hacer, lo que yo le recomiendo, hay gente de muchos países aquí viendo la transmisión. Esta ley se puede impulsar en cualquier país, porque de hecho las organizaciones operan de igual forma y en todos los países. Entonces, yo lo que sugiero es hacer una investigación de campo sobre qué partido político podría llegar a tomar este proyecto. Yo siempre recomiendo que no sea un partido ligado a la extrema derecha, porque están asociados siempre con estas organizaciones, y la realidad que no va a ser muy viable por ese lado. Pero sí los partidos que suelen impulsar leyes igualitarias, leyes de diversidad, ampliación de derechos, tienen que ser ese tipo de partidos políticos. Y en particular yo me inclinaría a alguien que esté impulsando más que nada derechos de la mujer, diversidad, como lo hemos hecho acá en Argentina con la diputada Mónica Macha. Por otro lado, una vez que hagamos un punteo inicial ahí, pueden hacer un contacto conmigo y con esa parte, y nosotros asesorarlos para que impulsen ese proyecto de ley y hacer lo posible. Lo que hay que hacer en cada país es hacer un trabajo de campo en este primer acercamiento, en impulsar el proyecto. Luego sí necesitan una estructura como la nuestra para poder hacer realidad y que realmente tomen en serio los legisladores este proyecto y vean que es viable y que cuenten con nuestro apoyo también. Ellos necesitan que nuestro movimiento apoye esta iniciativa para contrarrestar que el otro poder que está del otro lado, que está en contra, que está a favor de estas organizaciones. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of make